Nos encontramos de nuevo esta semana convocados por la palabra de Dios y por la vida de la Iglesia para entrar en un diálogo espiritual, animados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios siempre penetrante, cuestionante, palabra que nos compromete con el plan de Dios y con la vida de la Iglesia, se nos ofrece esta semana en la liturgia del domingo, invitándonos a adquirir la sabiduría, aquella virtud, don del Espíritu Santo, aquella capacidad espiritual de la persona que no se adquiere con el oro del mundo, ni con los bienes materiales, aquella sabiduría que no nos viene precisamente por las capacidades meramente humanas e intelectuales. La palabra de Dios considera sabio tanto al sencillo artesano que confecciona una obra de sus manos con arte, con técnica, hasta la sabiduría que acompaña al sabio que tiene sentido para vivir y propósitos en su lucha diaria. La palabra de Dios considera que la sabiduría no es sólo un asunto de una pequeña élite como de refinados del espíritu, como cierto gueto intelectual que se dedica a cultivar en recintos cerrados o en círculos cerrados una determinada capacidad para actuar o para vivir. Para la palabra de Dios, la sabiduría es esa perspicacia con la cual Dios ilumina el espíritu humano y el hombre descubre las razones para vivir, los motivos para luchar, descubre el sentido de la existencia. Esa es tal vez la gran necesidad que los libros sapienciales de la Sagrada Escritura y especialmente el libro del Eclesiástico nos quieren transmitir. La necesidad fundamental del hombre es la necesidad de sabiduría. Necesitamos el alimento, dice el Eclesiástico. Necesitamos los medios para subsistir, necesitamos el trabajo, las herramientas para confeccionar, para fabricar aquellos elementos de vida. Pero sobre todo necesitamos sabiduría. Sabiduría que Jesús en el Santo Evangelio nos muestra que no nos la concede el dinero, los bienes materiales, las cosas físicas. Si fuéramos a ser muy sinceros con la forma como vivimos hoy en el mundo y aquellas propuestas que el mismo mundo nos hace, tenemos que reconocer con humildad que estamos muy lejos de la sabiduría, porque las propuestas hoy son que dediquemos nuestras energías al placer, a los bienes materiales, a tener prestigio o influencia, como si en eso consistiera el sentido de la vida o si a esas cosas mereciéramos entregarle las energías de nuestra vida. Jesús nos ubica a que centremos nuestra existencia no en las cosas de la tierra, sino en los valores del espíritu, no en el dinero que se pierde, no en las cosas materiales que se pueden robar, sino en aquello espiritual que proviene del mismo Dios y que nos da sentido de la vida. Como nos lo dijo el Concilio Vaticano II, el mundo de hoy necesita más de razones para vivir que de medios
para existir. Que el Señor nos bendiga durante toda esta semana y nos ayude con el don de la sabiduría para que aprendamos a distinguir el bien del mal y dediquemos nuestra vida a hacer el bien, porque hacer el bien nos hace bien. Muchas gracias.